Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad. Como siempre estamos muy contentos de volver a encontrarnos. Hoy también tenemos una noche o una tarde o un día o cuando estén viendo esto muy especial. Todos los años nos acompaña la Red de Juderías de España y hay mucho para contar, pero ya llegará el momento de hablar de eso. Por ahora te saludo, Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Como dice Marcelo, siempre es un gran placer estar aquí cada semana para contarles sobre algún tema que siempre nos entusiasma mucho y este caso no es la excepción. Ok, hoy vamos a presentar muchas novedades en la red de juderías de España. Tenemos como invitado a Iñaki Echeveste. Él es el director gerente de la red de juderías de España, Caminos de Sefarad, en la actualidad. Es académico de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, habiendo sido su vicepresidente entre 2020 y 2024. Es académico correspondiente de la Academia Aragonesa de Gastronomía, secretario general de ERJODIP en el periodo también 2020-2024 y miembro del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en este mismo periodo. Durante los últimos 15 años ha desarrollado una carrera directiva en organizaciones de referencia del tercer sector en 3 países como son España, Estados Unidos e Irlanda, y con un marcado compromiso de participación en la sociedad civil a través de la realización de proyectos de marcado carácter turístico, cultural, académico y gastronómico. Entonces ahora no nos queda más que recibirlo. Bienvenido, Bienvenido, Iñaki. Iñaki. Muchísimas gracias, queridos Marcelo y Liliana. Un placer estar aquí en Raíces de Sefarad y en vuestro Centro Cultural Sefarad. Cuando me propusisteis esta intervención, acepté más que encantado y muy honrado de estar aquí en la onda, ¿no?, que nos permiten las nuevas tecnologías. Tal cual, y lo que quería decir antes, pero lo digo ahora, es que me está escribiendo por ahí el amigo Bona López, me dice un apoyo a Iñaki, además de saludar desde Calatayud, que ya lo tendremos también por aquí. Así que estás con el apoyo de un amigo. Hombre, pues Javier es un amigo y es una persona a la que, además de admirar, aprecio enormemente, primero por la calidad humana que tiene. Y me está escuchando y es un privilegio que lo tengáis en próximos días, ¿no? Sí, Pero después el compromiso que tiene en la promoción, preservación y defensa del legado sefardí es admirable. Yo le sí, conocí en la visita técnica que hicimos de la red de juderías en marzo del 2025 a Calatayud y él sabe que tiene todo mi cariño, todo mi apoyo y toda la admiración de la red de juderías y se lo reconozco públicamente, que no es nada novedoso porque se lo he dicho en muchas ocasiones y confiando que Calatayud sea aceptada en la próxima defensa técnica para pertenecer en la red, pero con el trabajo que han hecho estoy convencido de que será así. vamos a hacer fuerza que sea así. Y bueno, antes de dar paso a la presentación que nos preparaste, quiero sorprender, no, siempre charlamos un poco de qué van a hablar, pero quiero sorprenderte con una pregunta de algo que yo sé, pero que no te dije que te lo iba a preguntar ahora. Quiero que me cuentes un poco de ti y de tu familia y cuál es el acercamiento a todo el tema judío. Pues bueno, yo soy una mezcla de vasco-aragonés, porque mi padre, y además el nombre lo delata, Iñaki, que es en euskera Ignacio. Mi padre es donostiarra, de un municipio de Guipúzcoa que se llama Andoain, y su padre, mi abuelo paterno, era un abogado de prestigio de allí, pero con la rebeldía de la juventud no quería estudiar Derecho y se fue a estudiar ni más ni menos que Filosofía y Letras a Zaragoza. Y allí se enamoró de una maña, que es el apodo que tienen las mujeres de Zaragoza y los maños, los que nacemos en Zaragoza, que se llama Pilar, un nombre muy típico de allí. Se conocieron en la Facultad de Filosofía y Letras, que Javier Bonales conoce, por cierto. Y entonces, bueno, pues yo he tenido esa mezcla de vasco-aragonés y Aragón, bueno, una tierra de muchísima importancia histórica a nivel del país por diferentes circunstancias. Y bueno, pues tengo la suerte de vivir en Andalucía, en Sevilla, cuya judería, tras la de Toledo, era una de las más importantes de toda la península ibérica y de haber tenido un recorrido, bueno, pues considerable a lo largo de la geografía nacional
de haber tenido la ocasión de vivir en Irlanda y en Estados Unidos y, bueno, pues de tener mucho cariño por lo que hago y en este momento de mi vida, con 41 años, tener la responsabilidad de ser el gerente de la Red de Juderías de España en un momento fundamental como es el 30 aniversario de nuestra organización y, como hablábamos antes, Marcelo, con el reconocimiento absoluto a las personas que han formado parte de la red. Así que soy un vasco aragonés residiendo en Andalucía, en Sevilla concretamente, y con muchas ganas de aportar al futuro y seguir creciendo. Bueno, nos consta que estás trabajando mucho, cada vez que hablamos estás en una ciudad distinta, así que, bueno, está aquí lo que preparaste y, bueno, te escuchamos con atención porque sé que hay muchas novedades. Bueno, pues muchísimas gracias. Insisto en el agradecimiento, Marcelo, Liliana. Además, todo hay que decir que Liliana, Marcelo, sois los primeros embajadores honoríficos de la Red de Juderías en Latinoamérica y eso es un hecho, bueno, pues que es de agradecer todo el trabajo de promoción que estáis haciendo y de colaboración para lanzar el mensaje de nuestra institución en un momento importantísimo, como hacíamos mención, ni más ni menos que en el 30 aniversario de la fundación y del comienzo de la actividad de la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí está el agradecimiento, como os hacía mención, y sí que nos gusta contextualizarlo. El nombre de la organización, Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, y para que veáis que es una asociación pública sin ánimo de lucro. Esto es muy importante porque es una iniciativa tomada y llevada a cabo en su día, hace 30 años, de un grupo de valientes, de gente con iniciativa, con emprendimiento, a nivel de las administraciones locales españolas, es decir, de los ayuntamientos que en sus conjuntos medievales, como dice aquí, contaban con un patrimonio y cuentan con un patrimonio arquitectónico, histórico, medioambiental y cultural que fueron herencia ni más ni menos de las comunidades judías que los habitaron. Entonces, para nosotros lo que es fundamental es el asociacionismo. Y esto es muy importante. La colaboración y la cooperación para construir identidad. Y en este caso, construir una identidad basada en la promoción, en la preservación y en la defensa de la herencia sefardí en España. Y a fecha de hoy, después de estos 30 años, son ni más ni menos que 21 ciudades de la geografía nacional de un país que tiene casi 48 millones de habitantes, una relación histórica de casi 2000 años con presencia judía en el territorio y en el que hay ciudades de muy diversa índole. Fijaros que la ciudad de mayor población que pertenece a la red es Barcelona, que es la segunda ciudad de importancia, vamos a decirlo así, poblacional, política de España, del Estado español, pasando por diversas ciudades que son patrimonio de la humanidad, como puede ser Córdoba, que es la sede del archivo físico de la red, la ciudad de Córdoba, tierra del propio Maimónides, Ávila, Segovia, Toledo, Cáceres, son ciudades reconocidas como patrimonio de la humanidad, pero luego hay municipios, por ejemplo, quien ostenta la presidencia durante el 2025, porque los estatutos de la red lo plantean así, que cada año hay una presidencia rotatoria en base al alcalde que ejerce en su respectivo municipio, es Rivadavia. Y Rivadavia es un municipio de Galicia. Y las juderías gallegas tuvieron un papel muy importante. Hay 3 juderías en Galicia que forman parte de la red, siendo Rivadavia, Tui, frontera con Portugal, y Monforte de Lemos. Y Rivadavia es un municipio de 5.000 habitantes cuyo alcalde, César Fernández, es quien, insistimos, ejerce la presidencia y os mando un saludo, una persona con una trayectoria profesional, formativa, filosófica muy importante y quien es digno de reconocer ese trabajo muy importante, ¿no? Entonces, todos estos años han sido claves para trabajar intensamente y poner en valor el patrimonio material e inmaterial, como bien decimos aquí, reforzando la conservación, la señalización y la recuperación, porque forman parte absolutamente de la historia de España, de las calles, de las casas, de los palacios, de las murallas, de las juderías, que se llevaron, bueno, pues una gran cantidad de actividades e iniciativas para darlo a conocer y acercarlo a los ciudadanos y atraer a nuevos visitantes. Entonces, para nosotros, en los estatutos, y por eso he querido que en esta primera slide, en esta primera diapositiva, sea una copia textual de los estatutos de la red, que al fin y al cabo son lo que guían la misión y la visión de nuestra organización, es precisamente recuperar esas historias y relatos de la vida de las familias judías que un día habitaron y tuvieron un protagonismo absoluto
en los territorios a través de toda su actividad. Entonces, la red, y en la siguiente slide veréis una foto que es inspiradora, a través de esas motivaciones fundacionales, pues trabaja intensamente también en el plano internacional. Y por eso es muy importante y he querido hacer mención a la relación muy considerable que tenemos con vosotros, como primeros embajadores de la red en Latinoamérica. Y eso fue una decisión muy acertada en su momento y además hay un programa de embajadores que iríamos ampliando, ¿no? Entonces, con un objetivo claro, que es el patrimonio sefardí como un elemento vinculante y vivo entre España y el mundo. Forma parte intrínseca de la historia de nuestro país y por eso es necesario crear a través de la cultura y la historia una experiencia turística única. Por lo tanto, a grosso modo, es promoción, preservación y defensa de la herencia sefardí en España, nuestra asociación pública sin ánimo de lucro fundada por varias ciudades y en la actualidad con 21 municipios integrantes, a través de la realización de proyectos transversales, turísticos, culturales, patrimoniales, académicos y gastronómicos. Y esto es crucial. Entonces, después de esta diapositiva, me gusta hacer referencia, y creo que es muy justo, a esta fotografía que está tomada ni más ni menos que en la judería de Cáceres. Cáceres, en Extremadura, en el norte de la comunidad autónoma, una ciudad que pertenece a la Red de Patrimonio de la Humanidad y donde además recientemente se ha celebrado la 5ª Convención anual de Tour España, que es el organismo institucional que lo que hace es promocionar España en los mercados internacionales y donde la red de juderías ha tenido un protagonismo muy importante por todo el trabajo ese que hacemos mención. Pero aquí hay gente histórica y Marcelo, Liliana, lo estábamos hablando antes. Aquí está Asunción Osta, como podéis ver, la primera secretaria general de la red, viniendo del Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Girona y una mujer que su importancia y su impronta ha sido clave en estos años. Pero aquí ni más ni menos está Rafael Pérez de la Concha, que Rafael Pérez de la Concha ha sido jefe de Patrimonio y de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba durante los últimos 40 años. Recién jubilado hace 3 meses y por decisión unánime le concedimos el premio en la primera gala de la Red de Juderías de España, en la que concedíamos unos reconocimientos especiales a personas e instituciones con un destacado compromiso en la promoción y preservación del legado sefardí. Pero son representantes de las 6 ciudades fundacionales de la red. Esta foto está tomada, como decimos, en la judería de Cáceres en el año 1994. Entonces, esto forma parte de la historia y es digno de reconocer y justo de reconocer la increíble y la importante contribución de estas personas para entender cuál ha sido la evolución y el significado de la red en nuestro país. Son 30 años de diferencia entre ambas fotografías. Y como se hacía mención, en el 2025, por estatutos, le corresponde la presidencia al concello, que concello es la palabra de ayuntamiento en gallego, un idioma oficial del Estado español, y en el que César Fernández es el presidente de la red, y donde se hace ni más ni menos que la 66 Asamblea General de la Red de Juderías. Yo creo que es identificativo el buen ambiente que se ve aquí, los 21 alcaldes, los concejales, y esa importancia de que en la administración local, entidades que representan tanta importancia en el desarrollo político, cultural, social de nuestro país, haya un compromiso tácito y latente en continuar con esa misión y esa visión de promoción, preservación y defensa del legado sefardí en España. Y aquí están las ciudades claves que pertenecen a la red, las 21. Y esto es muy importante y en ese sentido queremos hacer ese reconocimiento especial a la contribución de todos los municipios que hacen esa apuesta. Tanto es así que España en el 2015 tomó una decisión muy acertada, que fue la de la concesión de la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes expulsados en 1492 por el Edicto de Granada, firmado por los Reyes Católicos, por Fernando y por Isabel, y quisimos precisamente tener una reunión con sus majestades los Reyes de España. Esta es una carta de contestación del señor Camilo Villarino, que por cierto es de Zaragoza, es compatriota, es maño, y es el jefe de la Casa Real, ¿no? Donde le planteamos a sus majestades los Reyes de España tener ese encuentro, esa reunión, que ya nos han dado una fecha, y tendremos ese encuentro en el Palacio de la Zarzuela. Pero decía Felipe VI, el rey de España, cuando en el 2015
se concedió a través de la aprobación en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, la nacionalidad española a los descendientes de judíos sefardíes, Felipe VI comenzaba con una frase en exclamación y decía: ¿cuánto os hemos echado de menos? ¿Cuánto os hemos echado de menos? Y ya que está Javier Bona, me escuchará, pero precisamente en la contraportada del Heraldo de Aragón, que es el decano de la prensa aragonesa, donde le hacía una entrevista a un periodista de referencia, qué error histórico fue la expulsión de los judíos en España en 1492. Y eso Javier lo corregirá o lo dirá en el chat. Creo que era la frase que resumía esa contraportada, ¿no? Entonces, para nosotros es clave en el 2025 que se han unido dos hechos importantes, como es el 30 aniversario de la Red de Juderías de España, con todas las actividades que, como bien hacías mención, Marcelo y Liliana, estamos llevando a cabo durante estos 12 meses, pero también coincidiendo con el 10º aniversario de la concesión de la nacionalidad española a los descendientes de judíos sefardíes. Esto es la ventana que tenemos al mundo, la página web. La página web que está ahora en proceso de renovación, que está en español, en inglés y va a estar en hebreo también, y en donde, bueno, pues queremos dar a comunicar toda la labor que hacemos para dar la promoción de las ciudades, del turismo, de los festivales, de la comunicación, de los eventos, de las publicaciones. Son 3 publicaciones las que tenemos a fecha de hoy, como hacemos mención, 2 enfocadas en el ámbito gastronómico, que haremos mención al proyecto importante gastronómico que tiene la red con el chef e investigador Javier Zafra, con las publicaciones de Sabores de Sefarad y Gastrosimbología, y también una publicación de las ciudades de Sefarad, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad estar permanentemente en actualización y ofrecer precisamente esto. Este es el mapa de Sefarad, ¿no? 5 rutas y 21 etapas. ¿Para qué? Con un objetivo muy claro: conectar con la historia judía de España. Cruzamos y cubrimos prácticamente todo el territorio nacional. Y como hacíamos mención, con la incorporación, ojalá, de hasta 7 nuevas ciudades. Pero estas son las rutas que a fecha de hoy ofrece la red de juderías, y diferenciadas desde las juderías mediterráneas, empezando por Barcelona, siguiendo por Sagunto, continuando por Lorca, y un saludo especial a los amigos de Lorca, que hacen una labor increíble de promoción. Tanto es así que el festival, la festividad de San Clemente, que es el patrón de la ciudad de Lorca, se celebra el 14 de noviembre, y la Federación de San Clemente, bueno, ha tenido a bien en nombrarme patrón de su festividad, que es la primera festividad a nivel español en el que se hace la fiesta por los judíos, por los cristianos y por los musulmanes. Entonces ellos hacen una labor de promoción increíble con el descubrimiento de su sinagoga en el Castillo de Lorca recientemente, en que ha sido la única sinagoga en toda España en la que no ha habido una reconversión a un templo cristiano. Y eso fue a raíz, bueno, pues de un terremoto que hubo en la ciudad hará unos 14, 15 años, y comenzando unas excavaciones. Y un saludo cordial a los amigos de Lorca, ¿no? Pero están las juderías andaluzas, teniendo en cuenta Córdoba como sede física del archivo de la red, Jaén y Lucena, que Lucena es la perla de Sefarad. Y también un cariñoso saludo a su alcalde, a Aurelio, a todo el equipo, a Francisco y a Emilia, a juderías de Castilla y Extremadura, las juderías del Alto Ebro, en las que se destacan en Navarra Tudela y Estella Lizarra, en La Rioja Calahorra, y como bien sabe Javier, en Tarazona, porque él tuvo un protagonismo absoluto en la aceptación de Tarazona en la red de juderías hace unos cuantos años, ¿no? Y las juderías que hacíamos mención, las de León, donde he estado recientemente esta semana y me habéis visto, Marcelo y Liliana, y las gallegas. Entonces, estamos en este proceso de crecimiento. En la página web aparece una información detallada, y eso es de reconocer el trabajo que han hecho las antecesoras y los equipos que han formado parte de la red durante estos 30 años, con los alcaldes, con los concejales, pero sobre todo a nivel técnico. Y los técnicos son claves en el desarrollo y en el impacto que la red de juderías de España Caminos de Sefarad tiene en los respectivos municipios, y es muy importante que ese trabajo se haga de forma colaborativa y cooperativa para construir y para generar un impacto positivo en la sociedad a través de la concienciación que la importancia histórica, cultural, académica, científica, medioambiental y gastronómica han tenido y tienen los judíos en España. Por tanto, esto es una información que yo invito a que veáis tanto en la página web como en las redes sociales de la Red de Juderías de España, sobre todo en Instagram y en LinkedIn,
y ver el detalle. Este es un ejemplo de Tui. Es muy curioso el caso de Tui, y quiero hacer mención. Tui es un municipio de Galicia que está frontera con Portugal, en la que hay una catedral hecha en granito, porque el granito es un material muy típico de esa zona de Galicia, y en la que una persona extraordinaria, que es el técnico y el archivero del Ayuntamiento del Concello de Tui, Rafael Sánchez Bargiela, ya tiene unos 58, 59 años, pues estaba de becario en la Catedral de Tui. Y buscando en una sala de la Catedral de Tui, encontró detrás de unos muebles una serie de lienzos que estaban apartados. Esa serie de lienzos correspondían a unos sanbenitos que datan de 1619, que estaban detrás de una serie de armarios y de muebles apartados y que no tenían ninguna visibilidad. Entonces fue un descubrimiento por casualidad y son unos sanbenitos que son característicos y unas piezas judías únicas en toda Europa, datando de 1619 y que convirtieron a Tui, bueno, pues en una ciudad candidata para acceder a la red de juderías a través de ese descubrimiento y otras cuestiones adicionales que son claves para formar parte de la red, pero eso fue un descubrimiento, bueno, pues que le situó en el mapa del legado sefardí en España. Tanto es así que se van a hacer una reproducción de esos sanbenitos y en enero y febrero va a haber una exposición en el Centro Sefarad Israel de la ciudad de Madrid, la capital de España. Habrá una conferencia impartida por el propio Rafael y es muy importante, ¿no? Entonces, en todas las ciudades aparece esa descripción, esa guía turística, ese vídeo y esos servicios que ofrece hacia todo el ecosistema. Muy importante, los destinos de Sefarad. Y quisimos hacer un paralelismo con el Camino de Santiago y convertirlo en los caminos de Sefarad y conceder un pasaporte, bueno, pues a todas las personas que quieren descubrir esa herencia judía en España y que, bueno, pues tuvieran esa posibilidad, ¿no?, de conocer todas las ciudades y trabajar codo con turoperadores nacionales e internacionales, los cuales están muy interesados en la historia judía de España. Entonces, bueno, esto es un gesto a nivel turístico-cultural que la red promovió en su momento, ¿no?, con el objetivo precisamente de este, ¿no?, descubrir el legado sefardí de la red de juderías de España, haciendo mención, bueno, pues a la diferencia de ciudades que existe en la actualidad. Las guías turísticas. Este es un trabajo importante desarrollado en los últimos años que se va a multiplicar a través de la creación de un libro de producto digital, tanto para turistas, historiadores, profesores, catedráticos, turoperadores, que pone en valor, insisto, toda la parte histórica cultural del legado judío en España. Los diarios de viaje por las juderías de España, todas las colaboraciones que estamos haciendo con periodistas a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel internacional, con el objetivo de realizar press trips, poner en valor esa parte histórico-cultural tan importante y única de nuestra historia y conceder esos pasaportes de descubridores de Sefarad. Esto es muy importante porque el pertenecer a la red de juderías es un proyecto de ciudad. Es un proyecto de ciudad y es un proyecto en el que tiene que estar involucrado el ecosistema público y privado. Y eso es indudable, tanto en cuanto tiene que estar el ayuntamiento, que son los responsables de dar el paso adelante de la candidatura, pero todo ese ecosistema público y privado, en definitiva, la sociedad civil del municipio tiene que estar involucrada. Y por eso se creó hace unos años, y ahora ha habido una serie de actualizaciones importantes, un sello distintivo de calidad, que es un sello que se denomina Rasgo, y en el que es el acrónimo de restaurantes que ofrecen gastronomía sefardí, alojamientos con caracterización sefardí, señalítica en todas las ciudades para distinguir la ubicación de las juderías, los guías turísticos y la oferta de alojamiento. Entonces, esto es un sello distintivo en el que estamos ahora colaborando para expandirlo junto con instituciones de carácter internacional como son ONU Turismo y la Agencia Española para la Cooperación Internacional Cultural del Desarrollo. Pero esto es una parte muy importante porque hace que el ecosistema público-privado, insisto, de la ciudad candidata a formar parte de la red, tenga esa conciencia y esa conciencia de la importancia histórica y de la contribución que puede aportar el legado sefardí a la ciudad. Por tanto, hay una tarjeta Rasgo de Sefarad Card que permite tener este acercamiento a esa serie de locales. ¿Todo esto dónde nos ha llevado? Bueno, pues nos ha llevado a una estrategia de creación, innovación y fortalecimiento de la oferta de país.
en resumidas cuentas, como se ha denominado, en un programa de experiencias de turismo de España, en el que la red de juderías ha tenido un papel y tiene un papel muy importante con 3 líneas de trabajo, que son destacadamente innova, integra y comunica. A nosotros, con la responsabilidad histórica que tiene la red, nos gusta definir la innovación como todo cambio basado en el conocimiento que genera valor. Y cambio, conocimiento y valor deben acompasarse para que la innovación florezca. Entonces, tenemos que ser innovadores, tenemos que ser impulsores de un cambio a la hora de transformar cuál es el legado de las ciudades, y eso se tiene que hacer a través de una integración y a través de una comunicación. Hay un compromiso latente de los 21 municipios y de los municipios que van a formar parte de la red. Ojalá sean los 7 que presentaron candidatura, pero hay un trabajo muy concienciado en esta parte, tanto en cuanto se resumen estas líneas y acciones de innovación, el que redes, recursos y procesos. Redes, ¿por qué? Haciendo mención al ecosistema público-privado y, como especificamos aquí, en la creación y fortalecimiento de redes de actores en torno a una experiencia de turismo de España en base al legado sefardí, con el objetivo de ¿qué? De construir historias inspiradoras y mejora de la narrativa. Y para eso hace falta recursos y procesos. Y formación permanente. Formación permanente para que en destino se conozca en detalle, con conciencia profunda y con la responsabilidad histórica para generar esa integración. ¿A través de qué? De un entorno productivo, ¿de acuerdo? Que incorpore la economía y la proximidad de las experiencias turísticas. Y el interés es elevadísimo. El interés es elevadísimo porque forma parte de una crucial desarrollo de la historia de España. Y en ese ecosistema público y privado, que nos gusta insistir en eso, genera un impacto muy importante en la sociedad local y en la diversidad. ¿Y a través de qué? De la comunicación, de valores, de contenidos y de medios. Y todo esto se tiene que fundamentar también en aspectos de formación, que es uno de los aspectos cruciales que hemos desarrollado este último año. Tanto es así que este programa de experiencias de turismo de España, aquí comparte una noticia del Diario de Sevilla, que es el diario más leído de Andalucía junto con el ABC de Sevilla, dice: la red de juderías de España usa Figital, tecnología en busca de una experiencia plena del turista. Y el objetivo es conectar patrimonio, cultura y tecnología dentro de las juderías españolas. A través de ese programa de experiencias de turismo de España, con la instalación de nodos inalámbricos, ¿de acuerdo? Nodos inalámbricos con la capacidad de detectar los turistas que se desplazan a las ciudades, situados en enclaves estratégicos de las juderías. Poder determinar ese número de turistas te aporta una serie de datos, y esa serie de datos para los ayuntamientos y para la red es clave para crear campañas turísticas de promoción del legado sefardí, y a partir de ahí hacer acciones transversales entre esas 6 rutas y 21 etapas. Eso es importantísimo. Todo esto se ha visto apoyado en un programa de formación durante estos 12 meses. ¿De acuerdo? Han sido 18 sesiones, aquí estoy poniendo unos ejemplos en el que han estado abiertas al público. Veis aquí el logo de Caminos de Sefarad, Seketin, que es la compañía que ha instalado los nodos inalámbricos, y los logos corporativos del Ministerio de Turismo, del Plan de Fondos Next Generation y de la recuperación española, ¿no? Entonces, ha habido 18 sesiones de formación, componentes nacionales e internacionales de prestigio, abiertos al público para generar esa concienciación. El objetivo: obtención de datos del turista que se desplaza a España a las juderías, correcto, pero después, paralelamente, la creación de un programa formativo, la creación de un libro de producto digital, un plan de monitorización y campañas de marketing digital. Y esto nos ha llevado, bueno, a ofrecer sesiones de formación que, a su vez, se ha creado un libro académico que se va a presentar, por supuesto, en las 21 ciudades de promoción del turismo sefardí, y se va a presentar y se va a lanzar en Fitur, en la Feria Internacional del Turismo del año 2026. Pero aquí veis ejemplos, ¿no?, de las sesiones de formación: impacto de los mercados de alto poder adquisitivo en las ciudades de la red, Israel, un mercado de turismo emisor, el mercado turístico emisor de Hispanoamérica, desarrollo de los destinos de la red de juderías en el mercado español, cómo crear experiencias turísticas con un relato histórico eficaz, etcétera, etcétera, etcétera. Con el objetivo de dividirlo en 3 ciclos. Aquí falta un ciclo que tendría que haberlo añadido, os pido disculpas, para que sean esas 18 sesiones. Os lo mandaré para que pueda estar a vuestra disposición.
pero son 4 ciclos: mercados objetivos, productos turísticos, estrategias de promoción y gestión de la inteligencia artificial para convertir un destino turístico en un destino inteligente. ¿De acuerdo? Entonces, esto ha sido crucial y esto es una de las iniciativas más importantes que se han llevado a cabo durante todo este año. ¿Eso dónde nos lleva? Bueno, pues nos lleva a esto. Perdón. A que Rivadavia, como capital de la red en este 2025, y toda la red reciba ni más ni menos que el respaldo de la ONU para la promoción del legado sefardí. Y aquí ha habido un trabajo muy detallado, muy concienzudo, de poner en base durante los últimos meses un proyecto único con la organización de referencia pública a nivel de promoción turístico en más de 170 países. Y hemos tenido el orgullo desde la Red de Juderías de España, bajo la presidencia de César Fernández, que es el del medio, el de la corbata azul, presidente de la red, director ejecutivo Antonio López de Ávila, y bueno, aquí yo en representación de la gerencia y otro compañero de Rivadavia, en firmar este acuerdo de colaboración que ha supuesto un antes y un después, tanto para las 21 ciudades como para las ciudades que van a venir. El hecho de que la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, se encuentre ahora mismo en colaboración directa y permanente con la mayor organización a nivel internacional de promoción del turismo, es un punto de inflexión y de apoyo muy importante de visibilizar el legado sefardí en nuestro país. Eso tiene un aspecto turístico, pero tenemos que hacer que tenga también una concienciación cultural. Y ahí es donde entra la relación que se ha firmado con la ECID, que es la Agencia Española para la Cooperación Internacional del Desarrollo, para que en todas las embajadas internacionales de España, en todos los continentes, en los 5 continentes y en todos los países, se pueden hacer actividades de promoción cultural a nivel de festivales, de concursos de cocina sefardí, de conferencias, de presentación de libros, de cualquier cuestión cultural relacionada con el ámbito sefardí a nivel mundial. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque es un ámbito internacional, oficial, de reconocido prestigio, y la red tiene que trabajar tanto en el municipio y dentro de las fronteras españolas, pero también en el aspecto internacional. Entonces, el 2026 viene cargado de muchísimas actividades en todas las ciudades y también en el ámbito internacional. No entenderíamos tampoco el situar a las 21 ciudades y a las que vengan el legado sefardí en España con una relación directa con la Confederación Española de Agencias de Viajes. ¿Por qué? Porque es un producto turístico de grandísima importancia. Y así lo consideró la Confederación CEAF, que aglutina, como veis aquí, a 35 asociaciones empresariales, más de 5.000 agencias, 60.000 profesionales distribuidos en 7.000 puntos de venta. Esto es muy importante porque se están haciendo formaciones corporativas con las agencias de viajes para promocionar esos viajes e incentivos relacionados con el legado sefardí. Se están haciendo actividades en todas las ciudades de España y ha sido un punto muy importante de creación de valor tanto para las ciudades como para el aspecto turístico-cultural. No se puede entender Sefarad sin la unión entre España y Portugal. Y este es un aspecto crucial que se firmó recientemente, el verano pasado, con la Red de Juderías de Portugal. Este es Fernando Pizarro, el presidente del 2024, alcalde de Plasencia, un tipo extraordinario, con una inteligencia y una visión muy destacada. Y este es Antonio Pita, que es el alcalde de Castelo do Vide, que es un municipio fronterizo, en la que se han unido fuerzas entre la Red de Juderías de Portugal y la Red de Juderías de España. Y esto nos está llevando a hacer un simposio tanto del turismo, tanto del aspecto académico, tanto del aspecto cultural como del aspecto gastronómico sefardí cada 3 meses. Y lo estamos haciendo tanto en 2 ciudades españolas itinerantes como en 2 ciudades portuguesas, y con ese objetivo de unir lazos entre los 2 países que formamos la península ibérica. Muy importante esa parte. Como tampoco se entiende la red de juderías sin la activa participación en la EPJ. Y aquí queremos hacer una especial mención, ya que la red ha sido fundadora en el 2004 de la Asociación Europea para la Promoción del Patrimonio y de la Cultura Judía, y ha tenido y tiene un protagonismo absoluto en el desarrollo de las Jornadas Europeas de la Cultura Judía desde hace más de 20 años, donde al unísono más de 37 países de Europa y de diversas cuestiones también en Latinoamérica realizan
actividades para promocionar el legado judío y, bueno, pues en un mes, un poco más de un mes, en un mes y medio, en el que se hacen, bueno, pues muchísimas actuaciones. Como podéis ver aquí, este año la temática fue el polo del libro, ¿no? El polo del libro, y que buscaba, bueno, pues un mayor diálogo interreligioso, diálogo intercultural entre las 3 religiones del libro, el judaísmo, el cristianismo y el islam, y, bueno, pues buscar esos puntos de encuentro. Y ha sido al unísono así durante todo el mes de septiembre y todo el mes de octubre. Aquí diferentes actividades que ponen en valor tanto el Día Internacional de la Conmemoración de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, el honrar a las víctimas, diferentes placas en reconocimiento a la fundación y a la promoción del legado sefardí a través de las ciudades, como podéis ver aquí, esa señalítica que hacía mención al sello distintivo de calidad, el recorrido cultural y turístico con 5 relieves en piedra, las jornadas en París, una visita y jornada de trabajo en la UNESCO, diferentes exposiciones que son itinerantes a través de todas las ciudades y también con el apoyo de las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Esto es muy importante. El presidente de la red de juderías en aquel momento en Dinamarca. Entonces, la parte internacional es clave. Ese trabajo con Tour España, que es la institución, como hacíamos mención, que promociona España en el extranjero y a nivel internacional, pues esos viajes de agencias, esos viajes de prensa, esos viajes de comunicación y, bueno, pues en diferentes destinos de la red para poner en valor el trabajo. Fijaros, yo os hablo desde Sevilla. Aquí fue un acto que hicimos en la Fundación 3 Culturas del Mediterráneo, donde la protagonista era la gastronomía. Fijaros, la tradición repostera en las 3 culturas. Y ahí nuestro chef investigador, Javier Zafra, un grandísimo representante de la gastronomía sefardí, pero había una persona de nacionalidad francesa, como es el chef Manuel Lambacht, que reside en Sevilla y era un ejemplo de la tradición repostera en el cristianismo, y la doctora Rosa Tobar, que hacía también exposición de la tradición repostera en el ámbito musulmán. Entonces, la cuestión académica de proyectos es clave. ¿Eso en qué se ha visto traducido? Bueno, pues en un proyecto como es el de Benjamín de Sefarad. El de Benjamín de Sefarad, en honor a Benjamín de Tudela, uno de los judíos sefardíes de mayor renombre de Sefarad, por todas las cuestiones que él vivió, que protagonizó, escribió y compartió. Y la responsabilidad de la red en ese sentido es estar cerca de los centros educativos, ¿de acuerdo? Como objetivo fundamental, la realización y la difusión de iniciativas educativas conjuntas para poner en valor el contenido histórico y patrimonial y así hacer una concienciación de los más jóvenes. Por tanto, en colegios de las 17 comunidades españolas hay unos contenidos digitales para que los profesores tengan acceso a esa información y puedan impartir ese contenido. Y después, bueno, pues hay diferentes concursos, como en este caso el concurso de microrrelatos, y que tiene una significación importante, ¿no? Y aquí se ve como diferentes estudiantes de diferentes nacionalidades y de diferentes lugares de procedencia de la geografía nacional, pues estaban haciendo viajes con ese contexto académico cultural. ¿Eso qué nos llevó? Y ahora se está ampliando a crear un portal de formación. A crear un portal de formación a disposición de todos los historiadores, guías turísticos, profesores, y que puedan conocer en detalle con la historia de las 21 juderías españolas. ¿Qué hacemos aquí? Pues bueno, hay un curso para los guías turísticos para tener el carné de guía turístico, que son 3 cursos en uno, y a partir de esa formación os invitamos a que la podáis conocer a través de la plataforma de formación de la red. Pues si completan esos 3 cursos de formación, a partir de ahí, bueno, pues va a haber una actualización de su currículum y se les manda una tarjeta distintiva, lo cual les da una diferenciación a la hora de ofrecer sus servicios profesionales. Pero así ocurre en todas las juderías, con un curso preparado, muy detallado, muy extensivo, y que ofrece, bueno, pues una visión profunda de cuál es la historia judío-sefardí en nuestro país. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues también el desarrollo de las capacidades para la transformación digital. Fijaros, en colaboración con el Ministerio de Turismo y de Transformación Digital, hemos ofrecido este programa para todas las comunidades autónomas, para todos los municipios de la red y para todo ese ecosistema público-privado, para que haya una adaptación de los servicios ofrecidos a nivel turístico, cultural, académico y patrimonial, y donde la digitalización tenga un papel de relevancia y sea creciente.
por el hecho de entender muy bien cuáles son los cambios en el comportamiento del turista y cuáles son los cambios de que ese ecosistema tiene que ofrecer para satisfacer las demandas de los viajeros que vienen a conocer la historia judía de nuestro país. ¿Eso a dónde nos ha llevado también? Bueno, pues a hacer un proyecto muy interesante, ni más ni menos que con el Instituto Cultural de Google, el Google Arts Culture, en el que se ofrece una digitalización de todos los recursos que ofrecen las juderías de nuestro país. Es un proyecto que se está trabajando, que lo anticipo, que saldrá, calculamos, a primeros del trimestre del 2026, pero que estamos haciendo ese proceso de digitalización. Y hay un ejemplo que nos sirve mucho, que son las rutas de Cervantes. Pues las rutas de Cervantes, a través de esa digitalización, insistimos, permiten en español, en inglés y en hebreo adentrarte en la historia judía de los 21 municipios que forman parte de la red Juderías de España. Entonces, este es un gran ejemplo. Igual que las rutas de Cervantes, vamos a hacer las rutas de la red Juderías Caminos de Sefarad y llegando a un público a través del Google Arts Culture, el cual va a ser muy importante tanto en castellano, en inglés y en hebreo. Un trabajo muy importante, como os contaba Marcelo, Liliana, antes de comenzar la retransmisión. En la actualidad hay 4 gastronomías a nivel internacional que son reconocidas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Una es la gastronomía francesa, otra la mexicana, otra la japonesa, una parte muy concreta de la japonesa, y otra la mediterránea. Aprobado en la Asamblea General de la Red está el objetivo de que vamos a trabajar para que la gastronomía sefardí sea reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, esto es un objetivo ambicioso, pero creemos que tenemos, nunca mejor dicho, todas las recetas, desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva académica, desde una perspectiva científica y cultural, de que la gastronomía sefardí en su conjunto sea reconocida como la 5ª gastronomía con patrimonio de la humanidad. Entonces hay un equipo liderado por nuestro chef investigador, Javier Zafra, y en el que estamos involucrándonos con diferentes universidades, con diferentes representantes del ámbito académico y tenemos mucha esperanza de dar pasos firmes en ese sentido, ¿no? Y haciendo honor a las publicaciones que ha habido desde Sabores de Sefarad y desde Gastrosimbología. Y como bien decimos, y podéis ver aquí, la cocina judía es un tesoro intangible, una huella ausentemente presente en la cultura hispana. Difundirla es el primer paso para valorarla. Y ahí hay un trabajo muy detallado, tanto con ONU Turismo como con la EFID, como con las embajadas en el ámbito internacional de promoción cultural a través de la gastronomía sefardí. Aquí son ejemplos de lo que ha ocurrido en el 2025. Sevilla, 4ª ciudad de España, con el alcalde de Sevilla, el presidente de la red, el programa de mayor difusión a nivel de Andalucía, ni más ni menos que dirigido por un judío sefardí como Salomón Achuel, y haciendo una entrevista al presidente de la red. Melilla, la ciudad autónoma de Melilla, se posiciona como una fuerte candidata para entrar en la red de juderías de España. Con el presidente Juan Josín Broda, con el catedrático Ignacio Ruiz Rodríguez contándonos la historia de los judíos de Melilla. El Colegio Liceo Sefardí David Melul, como veis aquí y como explica Mordejai Wanich, que es el presidente de la comunidad israelita judía de Melilla, dice: Melilla a fecha de hoy es la única judería viva en España. Y eso es así, porque es una judería viva por el número de sinagogas, por el número de judíos, por el número de Liceo Sefardí, en este caso David Melul. Como no, aquí haciendo mención a Calatayud. En ese marzo, Javier, te acordarás, hacía frío y llovía, y confiando en que en la fecha 1 y 2 de diciembre, donde hagan la defensa técnica en Madrid de su candidatura, una candidatura excepcional de poner en valor todo el patrimonio sefardí de Calatayud, podamos incluir a la ciudad de Calatayud dentro de la red de juderías de España. Un castillo, un brillante recordatorio del pasado sefardí de Aragón, un pueblo que está a unos 80-90 kilómetros de la ciudad de Zaragoza, la capital de Aragón, y que tiene, bueno, pues un trabajo muy serio hecho, liderado por el catedrático Miguel Ángel Motis, y donde tanto el municipio como la comarca de las 5 Villas, como la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón, tienen claro cuál es el camino para tratar de que un castillo forme parte de la red, ¿no? Y este es un poco, pues también la referencia a nivel de prensa y a nivel de comunicación. Podéis consultarlo en nuestras redes sociales, pues las permanentes apariencias en los diferentes medios de comunicación, ¿no? Importante esta parte.
Esto es la asamblea con los alcaldes, donde me toca presentar el balance del año, un momento importante, ¿no? El informe de gestión. Y se aprobó la declaración de Rivadavia. Y como veis aquí, Rivadavia apoya la celebración del Día de la Cultura Sefardí. Y quisimos hacerla. Lo debatimos y se planteó que el 31 de marzo, el día de la firma del edicto de expulsión de los judíos por los reyes católicos, conmemorarlo como el Día de la Cultura Sefardí. Los 21 ayuntamientos, al unísono, en toda España, harán una lectura de un comunicado, habrá actividades culturales y también forma parte de un proceso de desestacionalización de las actividades que tradicionalmente hacía la red, principalmente en septiembre-octubre, pero para hacerlas durante todo el año. Entonces hay un plan estratégico importante que va a consistir, en este caso, en la declaración del Día de la Cultura Sefardí, en la que va a haber una involucración de los 21 municipios, de las comunidades autónomas, del Ministerio de Cultura del Gobierno de España, y a través del cual el legado sefardí va a tener un reconocimiento más importante, si cabe. Eso nos llevó a hacer esto, precisamente, a poner en valor la divulgación del legado sefardí. Y 2 instituciones y una persona fueron premiadas en Rivadavia, el Museo Sefardí de Toledo, que se encuentra en la Sinagoga del Tránsito de Samuel Leví, en la capital, ¿no? Vamos a decirlo, cultural sefardí de España, en Toledo, en la ciudad de Toledo, el programa Shalom de Radio Televisión Española, promovido por la Federación de Comunidades Judías de España, por su presidente aquí presente, David Obadía, recogido por la presentadora Cotia Serín y Rafael Pérez de la Concha, que ha jugado un papel clave en la promoción desde su ciudad de Córdoba. Entonces, esto también ha sido un hito importante. Yo lo quiero dejar aquí, pero abriremos la convocatoria próximamente para que cualquier institución o cualquier persona que considere que ha hecho una aportación considerable y su contribución sea reconocida, pues vamos a abrir una convocatoria para hacer la segunda gala de premios de la Red de Juderías de España en Segovia, probablemente entre mediados de junio y primeros de julio, ya que Segovia asumirá la presidencia de la red. Así que va a ser un hecho, bueno, pues que generará un impacto importante. Así que, bueno, queríamos tener este acercamiento. En líneas generales, estamos a vuestra enterísima disposición. Son muchos proyectos los que vienen en este 2026, pero creo que como primer contacto con el público de Raíces de Sefarad es suficiente. Así que gracias por la atención y un placer estar aquí con vosotros. Bueno, no había duda que estaba bien esto de poner muchas novedades como título de este encuentro, porque efectivamente es mucho lo que hacen, siempre están renovando, y yo quiero decir algo, y es que hay una óptica que es la turística de todo esto, que claramente, no tengo que decir lo que es la industria del turismo para España, es uno de los 2 o 3 principales ingresos para el país. Lo que pasa es que esto tiene un beneficio, no solo el beneficio económico que tiene el país como receptor de turismo, sino que esto ha permitido que infinidad de científicos, arqueólogos, investigadores, filólogos, escritores, todos se pongan a trabajar. Seguramente el tema del turismo es un motor para todo esto, pero ha permitido no solo recuperar esta historia para nosotros los sefaradíes, sino que y especialmente los propios españoles han vuelto a encontrar parte de una historia que le tenían por lo menos escondida. Todo lo que ha sucedido con la historia de los judíos antes de la expulsión fue muy ocultada, y esto está muy reconocido por todos a lo largo de estos 500 y pico de años, y esto ha permitido que no solo sea una industria turística, sino que todo lo que es cultural, histórico, etcétera, etcétera, y todo lo que nos ha mostrado Iñaki, las ramificaciones que tiene esto más allá de lo turístico, y por eso la Red de Juderías de España es mucho más que un medio de promoción turística. Compromete a las ciudades a desarrollar esta historia y ponerla al público. Así que, Iñaki, muchas gracias por el trabajo que hace, en nombre tuyo a todos
bueno, los alcaldes que comprometen sus ayuntamientos, a los técnicos, a muchos de ellos los conocemos. A medida que ibas contando algunas de las cosas, nos sentíamos volviendo a viajar. Pero bueno, hay alguna pregunta también por ahí. No sé, Lili, si vos querés decir algo, si vamos a las preguntas. No te estás muteada, Lili. Quiero felicitar a Iñaki por todo este trabajo. Sé que ha valorado, nos damos cuenta que ha valorado el trabajo de los anteriores gestores de la gerencia de la red de juderías y lo ha puesto en valor también y continuado con los proyectos. Eso es muy importante. Y quería preguntarle cuántas ciudades están postuladas para ingresar en la red y cuántas se permitirán, o si tiene idea, cuántas se permitirán que ingresen. Bueno, pues gracias, Liliana, y bueno, te cojo el guante porque es indudable que el trabajo y la contribución de tantas personas que han hecho posible esto, desde las dos anteriores gerentes, como Asunción Osta y Marta Puig, como tantos funcionarios, y un especial recuerdo a una persona que falleció recientemente, que es Eugenio Corpás, que era un funcionario del Ayuntamiento de Oviedo y que desgraciadamente se lo llevó una enfermedad. Pero es tan importante, tanta gente durante tantos años. Por eso esa foto de 1994 en Cáceres y la de 2025. O sea, al final las instituciones las hacen las personas, ¿no? Y eso es clave. Entonces, como los estatutos de la red marcan que solo se abre cada 4 años el periodo de adhesión, pues en el 2024 a finales hubo ni más ni menos que 7 ciudades que han querido adherirse a la red. Es un trabajo que conlleva mucho compromiso tanto por la ciudad a la hora de cumplir los requisitos obligatorios, que son 7, como los requisitos evaluables, que son 16. Y requisitos obligatorios, el primero es que una institución de prestigio académico y científico, como puede ser el CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, o una universidad, atestigue y dé fe de que había una judería medieval antes del edicto de expulsión de 1492. Por tanto, ese es el primer requisito obligatorio, que tiene que ser dado por una institución de prestigio. Entonces, son 7 municipios, Calatayud, un castillo en la provincia de Zaragoza, han hecho un trabajo extraordinario, y yo invito a que la gente vaya a descubrir esas juderías de Aragón, de Calatayud, que es el segundo municipio de la provincia de Zaragoza y, por tanto, la segunda aljama más importante del Reino de Aragón. Un castillo, también con ese trabajo liderado por Miguel Ángel Motis, un catedrático de reconocidísimo prestigio pues en el ámbito nacional e internacional, desde luego. En Extremadura son 2 municipios, uno en Cáceres, Valencia de Alcántara, que tiene un barrio judío espectacular y una sinagoga espectacular. Llerena. ¿Por qué en Llerena había un tribunal de la Inquisición? Pues básicamente por la cantidad de judeoconversos que quedaron allí. Entonces, el que haya un tribunal de la Inquisición ya es un valor muy importante porque atestigua el valor que las familias judías tenían antes del edicto de expulsión y los judeoconversos. La ciudad autónoma de Melilla, también, teniendo en cuenta que está en otro continente, ya han hecho un trabajo muy serio y también se estaba valorando. Y luego, pues 2 capitales de la importancia como son Sevilla y Palma de Mallorca. Sevilla es la cuarta ciudad de España, 700.000 habitantes, una judería de 16 hectáreas en los barrios de Santa Cruz y San Bartolomé, 3 sinagogas de la importancia como era Santa María la Blanca en su día, y bueno, pues con una judería y un pasado histórico tremendo, y los chuetas como eran los judíos nombrados en Palma de Mallorca. Así que conlleva mucho trabajo por parte de las ciudades, pero también doy fe de que conlleva mucho trabajo por parte de los miembros de la red. Así que, como decías, Marcelo, el coche está haciendo muchos kilómetros este año. Seguro. Y además me interesa remarcar mucho que cuando la gente va a viajar a España y quiere armarse su recorrido, seguramente si va por primera vez quiere ver las juderías como la de Toledo, la de Córdoba, la de Sevilla, pero hay
tantos lugares para visitar, que tienen este patrimonio judío tan importante, que aunque no se ve, está marcado, porque la red de judería se encarga de hacer una ruta, de poner una historia en la página web para que uno sepa un poco sobre esa judería. Y hay 20 ciudades más para recorrer este patrimonio histórico judío, que realmente queremos que la gente vea otras juderías, además de las más importantes y tradicionales, ¿no? Pues yo Sí, te hay mucha agradezco información. el comentario. Sí, es fundamental, Liliana, Marcelo, porque es verdad que el recorrido es Córdoba, Toledo, las grandes, ¿no? Pero hay tantos sitios en España que dan fe, ¿no?, de esa presencia judía, que hay que coger el coche, el vehículo, salirse de los circuitos más tradicionales, irse a Calatayud, irse a Tui, irse a Rivadavia, irse a León, que hay mucho por descubrir. Bueno, atención, Calatayud y Unquillo, que en febrero estamos por ahí, ¿eh? Así que también vamos a dar noticias. Vamos a algunos mensajes que tenemos, Lili. Sí, Alan Carciente, que nos dice buenas tardes. Si la semana que... dice que sí, la semana es interesante, la semana que viene. Claro, pues estamos presentando lo de Sacuto también. Aquí otro más, Eduardo Morone, hola desde Florida. No leí el anterior, Marcelo, no sé si este es el primero, desde la Florida, interesante Sacuto, que es el que hizo las cartas navales a Colón, claro. Le manda saludos a Javier Bona López, el profesor universitario en Zaragoza. Que acá tengo un mensaje, porque lo está viendo por Instagram, los mensajes de Instagram no los podemos poner en pantalla, pero ahí dice, excelente y muy profesional y un buen futuro para la red, te está diciendo Iñaki. Muchas gracias, muy amable. Sí, si me permitís, como yo vivo en Sevilla y Cristóbal Colón está enterrado aquí en la Catedral de Sevilla, ha habido recientemente un estudio en el que se identificaban los restos de Cristóbal Colón como judío sefardí, nacido en el Mediterráneo y probablemente en el Levante español. O sea, y ahí, bueno, pues hay cierta controversia, pero como me tomo la licencia de vivir en la que era la capital económica, comercial del Imperio Español, y donde conectaba... Bueno, la capital, es que pensamos, ¿no? La capital del Imperio Español era la Ciudad de México. O sea, nos gusta decir aquí porque cuando Madrid era un poblacho y París y Londres tenían 40.000, 50.000 habitantes, la Ciudad de México tenía 350.000 habitantes. Claro. Entonces, así nos gusta hacer, y a los sevillanos les gusta hacer esa mención. Pero queríamos comentar eso de Cristóbal Colón. Tú sabes que yo puse ahí en el chat las direcciones de la conferencia de Rafael Sánchez en Tui, que estuvimos con él, y también la de Javier por el tema de gastronomía. Y bueno, también de Javier Zafra, y también estuvimos con... no recuerdo cómo se llamaba la persona de Barcelona que estuvo, que hizo la investigación y que participó de la película del ADN de Colón. Sí. Esa investigación, bueno, pero también la pusimos, fue la última del año pasado, también está en nuestro canal. Bueno, sigamos, a ver, Gloria. Gloria Cohen, buenas tardes desde Buenos Aires. Gracias por estos encuentros semanales tan interesantes. Bueno, acá pregunta, cuando enumerabas las juderías, ¿qué es lo que se sabe o lo que queda? Yo los invito a que vayan por lo menos a la página de internet de la red. Ahí nos dijiste que se está haciendo alguna versión nueva, pero la vieja, por lo menos la que yo conozco, hay mucho material, hay un documento para cada una de las juderías que hizo otra amiga nuestra. Sí, hay que tener en cuenta que es cada una de las juderías que forma parte de la red, porque algunas veces nos preguntan, ¿no está esta, no está la otra? Bueno, porque no forman parte de la red. Eso es una decisión política, pertenecer o no pertenecer, porque hay cientos de juderías que no pertenecen. Es verdad que en colación a la pregunta que realiza Javier, Albert, es importante, porque aquí hay unos requisitos obligatorios y otros evaluables que los define la comisión técnica, la puntuación para elevar a la asamblea, y es la asamblea quien decide. Entonces, por ejemplo, el caso de Toledo, pues la sinagoga de Santa María de la Blanca y la sinagoga del Tránsito, pues son obras cumbres de lo que significa
pues el patrimonio sefardí, ¿no? Te vas a Tui, pues está la ubicación donde se encontraba la sinagoga, pero por contra no hay una sinagoga física como tal, pero te encuentras con unas piezas judías únicas en Europa, que os invito a que los busquéis, que son los sanbenitos, que datan de 1619. Entonces, lo que queremos hacer, bueno, pues que haya un relato histórico, en ocasiones que sea de patrimonio tangible. Efectivamente. Qué guapos estáis, Marcelo y Liliana. Ahí estamos con Rafael visitando. Estas son réplicas que están en la oficina de turismo, pero sí, también fuimos a ver las... Ahí se ven los nombres, la fecha, sí. La que está a tu izquierda, que data de 1613, si veo bien, pues ahí salen los nombres. Coronel, Beatriz Álvarez, y esto estaba en un mueble de la Catedral de Tui. Sí. Es que llevaba, bueno, estas son réplicas y las originales están expuestas en el Museo Diocesano de Tui, pero que es que llevaban casi 400 años detrás, nadie las había molestado, y cuando se las encontró Rafael, dicen, pues me van a hacer funcionario del Ayuntamiento de Tui porque he encontrado esto. O sea, sí, nos contó esa historia, fue fabuloso. A ver, bueno, seguimos. También lo tuvimos en un programa, así que se puede buscar en nuestro canal de YouTube sobre todos los temas que estamos hablando. Un hombre extraordinario. Rafael. Sí, divino. Sí, seguro. Javier Albert, que dice, la cultura sefardí ha sido muy importante para los judíos, pero también para España y Europa, y es una pena que se pierda esa riqueza cultural. Justamente por eso estamos todos trabajando, la red de juderías, nosotros y muchas otras instituciones, para salvaguardar esta riqueza y este patrimonio cultural tan grande. Sí, porque hay que entender que esto no es la historia de judíos, o también es la historia de judíos, es la historia de los españoles. Eso efectivamente. Hay que entender claramente. Alrededor de 250.000 turistas de Israel visitan España al año, siendo más del doble que los españoles que viajan a Israel. Sí, bueno, claro. no son las mejores épocas para hacer turismo en Israel estas. Esperemos que de a poquito vaya volviendo la normalidad. Qué buenas estadísticas. La cantidad de turistas judíos americanos en España podría ubicarse entre 520.000 y 600.000 personas en un escenario optimista. Hay un informe muy interesante, Javier, a lo mejor lo conoces, realizado por Tour España, por la Oficina Española de Turismo en Israel, que determina, bueno, pues cuál ha sido el comportamiento del turismo judío hacia España, y bueno, pues de todos los mercados emisores, por supuesto el de Israel, pero el de Estados Unidos, el de Francia, determina cuáles son las estancias medias, los gastos, los recorridos turísticos que hacen. Eso es un informe avalado científicamente por el Ministerio de Turismo y que os recomiendo que los veáis. Pero para nosotros Nueva York o Los Ángeles o Chicago o París o México o Argentina son mercados importantísimos y por eso trabajamos a nivel internacional. Eso sigue diciendo Javier con más datos de que se caracteriza porque valora la diversidad de la oferta española al israelí. Y claro, Barcelona, Pirineos es de los más visitados. Y bueno, sí, Girona, Besalú o Toledo. Besalú, por ejemplo, que es una ciudad pequeñita que debe tener unos pocos cientos o unos pocos miles, en el mejor de los casos. Pero la migbe que tiene Besalú, no sé si existe en todo el resto de España. Bueno, ahí tiene un tesoro increíble, ¿no? Y Cataluña, bueno, pues tradicionalmente el hecho de tener a Barcelona, pues es un facilitador y un conector con el resto de la comunidad autónoma, ¿no? Al final Besalú es Cataluña, pero bueno, que España es muy grande en ese sentido. Sí, pero si vais a Lorca, por ejemplo, como hacíamos mención, es que Lorca tiene la única sinagoga que no ha sido reconvertida a un templo cristiano de la historia de España. O sea, en el castillo de Lorca. O sea, el valor que tiene eso es incalculable. Es incalculable, seguro que sí. Fíjate que tú dijiste de Toledo el Tránsito y Santa María la Blanca, y a nosotros nos gusta decir Sinagoga Mayor y Yehuda Leví, porque esto de darle nombre de vírgenes o de santas a sinagogas es un poco raro. Entonces nosotros siempre le damos el nombre original de la sinagoga. Tienes razón. Dalia Roja, que dice, yo tuve el honor de ver la exposición del Rambam Moshe Maimónides en la Biblioteca Nacional. Muy interesante. Sí, desde luego.
Maimónides es una pieza clave, ¿no? En toda la historia cultural de Sefarad. Everardo Treviño Garza, una pregunta. ¿Se han considerado algunas de las ciudades de Islas Canarias como parte de esta red de juderías? Bueno, eso es una buena pregunta, porque de la misma forma que en Palma de Mallorca había una comunidad judía considerable, bueno, pues ahí en ese sentido, en las Islas Canarias, en las diferentes islas, ya sea Las Palmas o Tenerife, también había una presencia. No había un acercamiento institucional en el sentido de, como bien habéis dicho, Marcelo y Liliana, nosotros la red somos un club selecto que estamos abiertos a crecimiento, por supuesto, pero tiene que cumplir una serie de requisitos y sobre todo tiene que haber voluntad por parte de las ciudades en formar parte de la red y para eso tiene que haber, bueno, pues un desarrollo de actividades culturales, académicas, creación de rutas turísticas, presentaciones de libros, pero desde luego, además te lo dice alguien que ha vivido 2 años en Islas Canarias, o sea, que tengo el privilegio de haber estado allí y forma parte de la historia intrínseca de España, por supuesto. Mira, Iñaki nos saluda desde Girona. ¡Hombre! ¡Oh, Asunción! ¡Oh, qué emoción! Saludos desde Girona y felicidades por el camino recorrido. ¡Ay, un beso grande! Te queremos mucho, Asunción. Un camino que en su inicio tiene seguramente bien marcado a fuego el nombre de Asunción, sin ninguna duda. Pues, hombre, Asunción, yo te agradezco que escribas esto y lo gentil que has sido conmigo. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos a la vez que César, entrando al edificio aquel en Barcelona, en el Poblenou, por las jornadas de la cultura judía? Y como has visto, todo el reconocimiento que hay a la trayectoria y en ese sentido es clave. Has sido una mujer, eres una mujer fundamental en todo el desarrollo del legado sefardí y así te lo reconoce la red, tu red. Antonio Míguez, cuando hablo con Antonio Míguez, que el cariño que te tiene, que me ha ayudado mucho y siempre dice, qué profesional que es Asunción, qué mujer con ese acento gallego que le sale. Pero sí, me alegra leerte, de verdad, Asunción. Y bueno, y que sigue haciendo, en este caso, desde el patrimonio de Europa, ¿no? Sí. Y que ya vamos a hablar de Asunción para que nos hables aquí de eso. Las jornadas europeas de la cultura judía ha sido un éxito este año y bueno, pues a pesar de la circunstancia tenemos que ser honestos y francos, pero en cuanto a promoción de diferentes actividades ha habido un seguimiento muy elevado y creo que hay ciudades que hacen una verdadera apuesta. Hay otras ciudades que les cuesta más, generalmente a las ciudades más grandes, por eso siempre le doy el guiño, negaré haberlo dicho, a Lorca y a Lucena, que hacen unas jornadas europeas de la cultura judía de matrícula de honor, pero todas las ciudades están muy involucradas y trabajar con los técnicos codo con codo es un placer. Bueno, así que la vamos a complementar también a Asunción para que esté aquí, para que nos cuente ya no de la judería de España, sino lo que se hace a nivel de toda Europa. Bien, sigamos, que ya nos vamos consumiendo el tiempo. Adriana Díaz Barriga, saludos desde Querétaro, México. En septiembre pasado tuve la oportunidad de conocer las juderías de Toledo, León y Segovia. Bravo, Adriana. Muy bien. Excelente el material de la red de juderías. Muchas gracias. Johanna Leví, llegando algo tarde al video, no importa, quedan todos grabados en nuestro canal, se puede volver al principio. En cuanto terminamos ya está ahí. Así es. Bueno, gracias Asunción. Un abrazo. Y Joan es desde Monterrey, México. México. Y bueno, esto ha sido todo. Iñaki, súper agradecidos, felicitaciones. A vosotros. Tu éxito es el nuestro, lo que haga el éxito de la red es el nuestro, porque si bien desde ópticas distintas, claramente, o intereses, si lo quieres distinto, el camino que se recorre es el mismo. Así que, y los beneficiados son ambos objetivos. Totalmente. Así que enhorabuena para la red. De alguna forma, bienvenido a la red, porque nosotros venimos acompañando toda la actividad y estamos muy contentos que alguien pujante y con ganas y con pasión, porque estas cosas se hacen con pasión, no un simple funcionario público que está atrás de un escritorio. Como decía antes, cada vez que estamos hablando estás en una ciudad distinta y eso demuestra que hay trabajo y eso se demostró con todo lo que nos dijiste hoy. Pues muy agradecido, queridos Marcelo, Liliana y a todas las personas que nos han acompañado online. Estamos a vuestra disposición en un momento clave como hemos pretendido
compartir, y a partir de ahí el 2026 viene cargado de actividades y espero ser cicerone en vuestra visita a Aragón, a mi tierra. Será un placer. Y también hago extensión la invitación para que vengáis a Sevilla, por supuesto. Bueno, nos vamos. Gracias, Iñaki. Nos vemos. Gracias a todos. Hasta el jueves o hata el domingo. Nos vemos. Adiós. Adiós.